¿Qué tal? Mi nombre es Roberto, soy ingeniero técnico industrial y soy el CEO y fundador de Renoblex Ingenieros. Hago este vídeo para mostraros cómo funcionan nuestras herramientas de cálculo para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Realizo este vídeo con dos objetivos. El primero es que son ya muchas las empresas y autónomos que disponen de nuestras herramientas de cálculo y queremos que dispongan de un vídeo al cual puedan acceder siempre que lo necesiten para poder recordar cómo se utilizan dichas herramientas. El segundo objetivo es que cualquier empresa, autónomo o particular que pueda estar interesado en este tipo de herramientas pueda visualizar en este vídeo con todo detalle cómo se utilizan y todo lo que podemos aportarles. Dentro del conjunto de herramientas que entregamos, las más importantes son las que se utilizan para realizar estudios técnico-económicos de autoconsumo. Estas herramientas arrojan con todo detalle resultados energéticos y económicos que tendrán lugar en la instalación de autoconsumo en caso de realizarse. Esto os permitirá tener una ventaja competitiva frente a aquellas empresas que no aportan datos tan detallados a sus clientes. Además, os pueden evitar posibles problemas futuros, ya que son muchas las veces con las que nos encontramos que el cliente no está satisfecho con la producción fotovoltaica que está teniendo en su instalación y con el ahorro que le está proporcionando dicha instalación fotovoltaica. Esto se debe normalmente a que la empresa instaladora no ha realizado un estudio técnico-económico en condiciones antes de presentar el presupuesto. Tenéis información acerca del precio de la herramienta en la descripción del vídeo. También tenéis en la descripción del vídeo el mail en el cual debéis contactarnos en caso de estar interesados en adquirir dicha herramienta. Comentaros también que estas herramientas vendrán incluidas en el precio de nuestro curso de autoconsumo online y en nuestro curso de fotovoltaica completo online. El curso de fotovoltaica completo os permitirá acceder al curso de autoconsumo, al curso de instalaciones fotovoltaicas aisladas y al curso de bombeo solar. Sin más, vamos a ello. Esta carpeta que os estoy señalando es la que os entregamos y es la que contiene todas las herramientas para que podáis realizar vuestros cálculos para vuestras instalaciones de autoconsumo. Os la voy a abrir. Dentro están todas las herramientas. Todas las herramientas son archivos Excel. Las dos carpetas de la derecha contienen los archivos para poder realizar los estudios técnico-económicos de autoconsumo. Después os mostraré cómo se utilizan. Actualmente, aparte de estas dos carpetas, os entregamos también estas tres herramientas. Esta de la derecha que os estoy señalando se utiliza para calcular la distancia mínima que hay que dejar entre filas de paneles solares o entre un obstáculo y una fila de paneles solares, pero solo es válida para orientaciones sur, es decir, si los paneles solares están orientados al sur. Si los paneles solares estuvieran en otra orientación, no deberíamos utilizar esta herramienta, aunque si la desviación con respecto al sur no es mucho, máximo 20 grados sureste o 20 grados suroeste, sí que podríamos plantearnos utilizar la herramienta, porque el error que estaremos cometiendo a la hora de realizar los cálculos no será muy grande. El tema de las distancias es para evitar la proyección de sombras. Este otro archivo es muy interesante para las instalaciones de autoconsumo porque con él vamos a determinar cómo configurar correctamente el campo fotovoltaico con el inversor de red. Vamos a introducir las características eléctricas de los paneles solares en concreto que vayamos a utilizar, las características eléctricas del inversor de red en concreto que vayamos a utilizar y también los datos climatológicos. La herramienta por sí sola nos va a corregir las características eléctricas del panel para la máxima y mínima temperatura que pueda alcanzar y nos va a indicar cuál es el número máximo de paneles que podemos conectar en serie, cuál es el mínimo número de paneles que debemos conectar en serie, cuántos streams podemos conectar máximo en paralelo, en fin, nos va a dar toda la información que necesitamos para poder configurar correctamente los paneles con el inversor de red y no tener nunca ningún problema. Y esta otra herramienta que os estoy señalando ahora, Asociación Paneles, es para un uso más genérico. En esta herramienta podemos introducir las características eléctricas de los paneles solares y los datos climatológicos del lugar de la instalación. Nos va a calcular la máxima y mínima temperatura que puedan alcanzar los paneles solares y nos va a corregir las características eléctricas de los mismos. Podemos simular un único panel solar, pero también nos permite simular todas las configuraciones posibles, es decir, configuraciones en serie, configuraciones en paralelo y configuraciones en serie paralelo. En primer lugar, os voy a mostrar estas dos carpetas, es decir, os voy a enseñar cómo realizar los estudios técnico-económicos de autoconsumo y posteriormente veremos el resto de las herramientas. Tenemos dos carpetas para realizar los estudios técnico-económicos de autoconsumo. Después os explicaré el por qué hay dos carpetas. En principio, la que se debe utilizar
para hacerlo correctamente es esta de aquí de la derecha, en la cual pone estudio técnico económico, días de diario y fines de semana. Os la voy a abrir. Dentro de la carpeta os aparecen otras 3 carpetas, cada una pertenece o corresponde a una tarifa diferente. La primera es para las tarifas 2.0 TD. Estas tarifas son hasta 15 kilovatios, son las que se utilizan habitualmente en las viviendas. La 3.0 TD se utiliza a partir de 15 kilovatios, es decir, siempre que tengamos que contratar 15 kilovatios o más, vamos a utilizar las 3.0 TD. Y luego están las de alta tensión, que son las 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. Yo lo he llamado aquí 6.x porque es válido para cualquiera de ellas. Y bueno, pues aquí tenemos las 3 tarifas posibles. Os voy a abrir, por ejemplo, la 2.0. En todas ellas es lo mismo. Cuando abrís la carpeta os van a aparecer 2 archivos Excel. Uno de ellos es para realizar el estudio técnico-económico con las curvas de carga horarias, que lo ideal y lo correcto es hacerlo con esas curvas. Esas curvas os la debe facilitar, o mejor dicho, se la debe facilitar al usuario de la instalación de consumo la empresa distribuidora, la distribuidora eléctrica, ¿vale? Al dueño del CUPS, del contador. Esta otra herramienta de aquí os permite realizar el estudio si no disponéis de esas curvas y solo disponéis de las facturas. Aunque nosotros os facilitemos esa herramienta, no os recomiendo que la utilicéis porque los resultados que os va a dar esa herramienta no son reales, van a ser mucho más favorables, digamos, de lo que sería la realidad. Entonces, yo no recomiendo realizar nunca un estudio solo con las facturas. De hecho, os voy a mostrar un ejemplo hecho solo con las facturas y ese mismo ejemplo disponiendo de las curvas de carga horaria y vais a ver que la diferencia de los resultados que arroja la herramienta son muy diferentes, ¿vale? Entonces, no se debe hacer un estudio con las facturas, se debe hacer el estudio disponiendo de las curvas de carga horaria, que sería con este archivo que os estoy señalando aquí. Lo vamos a abrir y os voy a explicar cómo funciona. Posteriormente os voy a abrir el otro archivo, el que se utiliza solo con facturas, y también os voy a mostrar cómo funciona. Aunque desaconsejamos su uso, también os explicaré cómo funciona. Voy a abrir la herramienta y os voy a ir explicando paso a paso cómo funciona. La abrimos. Una vez la abrimos, vemos que aquí abajo aparecen diferentes hojas. Os voy a explicar primero las hojas correspondientes a los diferentes meses del año. Aquí abajo os van a aparecer los 12 meses del año, de enero a diciembre, pero no solo eso, os van a aparecer 4 hojas para cada mes. Es decir, vamos a tener enero 1, enero 2, enero 3, enero 4 y análogamente para el resto de meses. Eso después os voy a explicar el por qué lo hacemos. Ahora deciros que todas las hojas son exactamente idénticas. Ahora mismo estamos, por ejemplo, en junio 1, pero si nos vamos a las demás, ¿veis? Todas son exactamente iguales, es decir, en todas hay que introducir el mismo tipo de datos y nos van a arrojar el mismo tipo de resultado. Vamos a volver, por ejemplo, a junio 1 y vamos a ir viendo los datos que tenemos que introducir y los datos que nos va a arrojar la herramienta. Os adelanto ya que las casillas que veis en color azul son los datos que vamos a tener que introducir nosotros y las casillas que veis en color blanco son los datos que nos va a arrojar la herramienta. En primer lugar, vámonos a esta tabla que os estoy señalando aquí arriba. En esta tabla de aquí, simplemente lo que hago es introducir la localización de la instalación, la inclinación que tendrán los paneles y el azimut. En este caso la localización es Badajoz, la inclinación de los paneles es 30 grados y el azimut 0, es decir, orientación sur. Con estos datos el programa no hace nada, ¿vale? Esto para mí es meramente informativo. Yo esto lo introduzco para saber que cuando yo he hecho este estudio, los valores que he introducido en PVGIS para obtener los valores de irradiancia y temperatura que necesito son estos. Es decir, yo voy a necesitar, como veremos después, obtener de PVGIS, que es una herramienta gratuita, los valores de temperatura ambiente media para cada hora de cada mes y los valores de irradiancia media correspondientes a cada hora de cada mes, ¿vale? Y los valores que voy a introducir en PVGIS para obtener esos valores, repito, son estos, ¿vale? Los de esta tabla de aquí. Para mí es meramente informativo. En esta tabla que os estoy señalando ahora, lo que vamos a introducir es la potencia fotovoltaica pico
que queremos simular. En este caso de aquí se están simulando 3,6 kilovatios, pero si yo pusiera, por ejemplo, 10 kilovatios, como vemos, la curva de producción fotovoltaica se modifica. Y también se modifican los valores que nos arroja el programa. ¿Vale? Voy a volver a poner 3,6 kilovatios, que es lo que estamos simulando en este ejemplo, y como veis la curva vuelve a cambiar y los datos que nos arroja el programa también cambian. En la siguiente tabla, que es esta que os estoy señalando ahora mismo, vamos a introducir las pérdidas que queremos considerar para la instalación. Os voy explicando las pérdidas que tenemos que ir introduciendo. En primer lugar, vamos a introducir las pérdidas por tolerancia. Puede ser que, por ejemplo, los paneles que utilicemos tengan una tolerancia del más menos 3%. Eso significa que el panel puede proporcionarnos un más menos 3% de la potencia que el fabricante nos indica en sus condiciones estándar. Yo en este ejemplo estoy introduciendo un 3% porque se supone que este panel tiene pues, o un menos 3% de tolerancia o un más menos 3% de tolerancia. Si los paneles que vais a utilizar tuviesen solo tolerancia positiva, por ejemplo, pues ahí introduciríamos el valor 0, porque no vamos a tener nunca pérdidas por tolerancia. Siguiente pérdida que vamos a introducir, que también viene en la ficha técnica del panel, es la correspondiente a las pérdidas de potencia del panel por temperatura, es decir, a lo que pierde, al porcentaje de potencia que pierde el panel por cada grado centígrado que aumenta de temperatura sobre los 25 grados de las condiciones estándar. Este coeficiente viene en la ficha técnica del panel, ¿vale? En este caso, pues tenemos puesto un 0,43%, pero tendremos que introducir el que nos venga en la ficha técnica del panel que vayamos a utilizar. La siguiente pérdida que vamos a introducir son las pérdidas debidas a la captación. Os explico lo que son estas pérdidas. El panel solar tiene un cristal de protección, ¿vale? Según la posición en la que esté el sol, ese cristal puede hacer que haya unas determinadas pérdidas de captación de la radiación solar. Pues yo por experiencia ya os digo que esas pérdidas suelen rondar el porcentaje que os estoy introduciendo aquí, que es un 5%, y os recomiendo que ese sea el porcentaje de pérdidas que utilicéis por captación. Las pérdidas por captación se supone que engloban también unas pérdidas que se conocen como espectrales, ¿vale? Del espectro solar. Pero bueno, no me voy a meter ahí, simplemente os diré que esas son las pérdidas por captación y os recomiendo que utilicéis siempre un 5%. Siguiente, degradación. Los paneles solares se van degradando año a año, ¿vale? Es decir, cada año producen un cierto porcentaje menos de potencia. Vamos a suponer que los paneles que estamos utilizando pierden un 0,7% de potencia al año. Y yo quisiera saber cómo sería esta curva de producción en 10 años debido a las pérdidas por degradación. Pues yo multiplico 0,7 por 10 y ese sería el porcentaje de pérdida que introduciría en esa casilla. Si estamos en el inicio de la vida útil del panel, todavía no tiene pérdidas por degradación, pues por eso estoy poniendo aquí 0%. Siguiente, pérdidas por cableado. Aquí vamos a introducir las pérdidas que va a haber en el cableado de la instalación. Yo aquí tengo puesto un 1,5%, porque aquí en España, por normativa, la caída de tensión máxima es de un 1,5%, por eso estoy tomando un 1,5% de pérdidas en cableado. Y la siguiente pérdida que estoy introduciendo es la pérdida que se produce en el inversor de red. ¿Cómo puedo saber cuál es esa pérdida? Muy fácil, yo lo que hago es irme a la ficha técnica del inversor, veo cuál es su eficiencia a potencia nominal, y si su eficiencia potencia nominal, por ejemplo, es de un 96%, pues la pérdida sería un 4%, como hemos puesto en este caso. Si la eficiencia fuese de un 95%, pues pondríamos un 5% de pérdida. Si la eficiencia fuese de un 97%, un 3% de pérdida, y así sucesivamente. Y aquí lo que vamos a introducir es la TONC del panel. Esto también viene en la ficha técnica del panel. Normalmente es 45 grados, ¿vale? Tal y como estamos introduciendo aquí. Si por lo que sea el panel que vais a utilizar tuviese una TONC diferente, pues introducimos la TONC que corresponda al panel que vamos a utilizar. Os voy a explicar ahora los datos que debemos introducir en esta tabla de aquí abajo. Como veis, en la primera fila aparecen las 24 horas del día.
Vamos a ver primero los datos que debemos introducir en las dos primeras filas. En la fila superior debemos introducir los datos de irradiancia media correspondiente a cada una de las horas. Y en la segunda fila debemos introducir los datos de temperatura ambiente media correspondiente a cada una de las horas. Estos datos vamos a obtenerlos de PVGIS. Os enseño cómo. Para ello nos venimos al buscador e introducimos PVGIS. Le damos al primer enlace y directamente nos aparece la herramienta. Buscamos en el mapa el lugar de la instalación, para nuestro ejemplo es Badajoz, pues Badajoz, y nos vamos a la pestaña de datos diarios. Aquí vamos a introducir el mes para el cual queremos que nos facilite los datos de irradiancia y temperatura. En nuestro ejemplo es junio, así es que voy a seleccionar junio, pero obviamente esto va a haber que hacerlo para todos los meses del año. Aquí abajo, en hora, debemos seleccionar hora local, para que los valores nos salgan encima de la hora local correspondiente a la localización para la que estemos simulando. Le vamos a marcar irradiancia, porque queremos que nos diga la irradiancia, con nuestra inclinación y orientación de paneles, que en nuestro caso son 30 grados de inclinación y 0 grados el azimut, es decir, orientación sur. Para que nos diga la temperatura, debemos marcar también aquí abajo la casilla de perfil de temperatura, perfil diario de temperatura. Le damos a visualizar resultados y podemos pedirle los datos en un CSV y llevarlos a un Excel o directamente en un PDF. Yo normalmente descargo el PDF. Le damos a PDF y nos ha descargado un PDF que os voy a mostrar. Voy a ampliar. Aquí arriba, en esta fila de aquí arriba, tenemos la irradiancia media correspondiente a cada una de las horas. Y aquí abajo tenemos la temperatura ambiente media correspondiente a cada una de las horas. Como veis, no nos los da con las horas en punto, sino que nos los da y 45. Por eso yo en mi Excel las horas no las tengo puestas en punto y las tengo puestas también a 45. Simplemente sería copiar y pegar los datos. Estos datos los hemos sacado para Badajoz con una determinada inclinación y con una determinada orientación. Y lo que hacemos, como digo, simplemente es pegarlos en estas dos filas de aquí. Aquí viene la explicación de por qué tenemos 4 hojas para cada mes del año. Nuestra herramienta os permite simular hasta 4 inclinaciones y o orientaciones diferentes. Es decir, en este caso de aquí tenemos 3,60 kilovatios, todos hacia el sur, con una inclinación de 30 grados. Entonces estoy utilizando únicamente la hoja 1, pero imaginaos que tuviésemos una orientación este-oeste. Tendríamos dos orientaciones diferentes, o incluso puede ser que tuviésemos dos inclinaciones diferentes. En ese caso utilizaríamos las hojas 1 y 2. En la hoja 1 vamos a introducir en la casilla de potencia la potencia que tengamos para esa inclinación y orientación, y en la hoja 2 vamos a introducir en esta casilla la potencia que tengamos para esa otra inclinación y o orientación. Y deberemos introducir aquí abajo los datos que correspondan de irradiancia y temperatura. Obviamente la temperatura no va a variar, pero la irradiancia sí. La irradiancia va a variar con la inclinación y orientación si las modificamos. Entonces, con nuestra herramienta podemos simular hasta 4 casuísticas diferentes. En las hojas que no vayamos a utilizar, si por ejemplo tenemos solo 2 casuísticas diferentes, pues las hojas 3 y 4 lo que tenemos que hacer es en potencia fotovoltaica, aquí donde introducimos la potencia, poner 0. En nuestro caso, como solo estamos utilizando una orientación e inclinación, pues tanto en la hoja 2 como en la hoja 3 como en la hoja 4 tengo puesto 0. Pero si no fuese así, pues como digo, introduciríamos la potencia que corresponda y los datos de irradiancia y temperatura que correspondan. En la tercera fila, la cual os estoy marcando ahora mismo, podemos introducir las pérdidas por sombras. Esto la verdad es que es algo realmente complicado, porque para poder introducir estas pérdidas deberemos saber en cada hora cuánta parte del panel está siendo sombreada, y además las pérdidas van a depender de si es un panel de células completas, un panel de célula partida, un panel de triple corte.
Es decir, que según el tipo de panel tendrá unas pérdidas por sombra u otras, y además en cada hora la sombra puede abarcar una diferente parte del panel, con lo cual las pérdidas también serán diferentes. Las pérdidas además dependerán de si el diodo bypass del panel salta o no, lo cual en parte depende también de cómo haga el MPPT, el inversor al cual tengamos conectados los paneles. En fin, estas pérdidas la verdad que es realmente muy difícil saberlas, pero en caso de que más o menos podamos tener controlado por hora el sombreado que pudiera haber en la instalación, que lo ideal es que obviamente no haya nada de sombreado, pues podríamos introducir en cada hora una estimación del porcentaje de las pérdidas que va a haber debido a las sombras. Repito, esto es algo realmente difícil de saber. En el curso explicamos cómo afectan las sombras a los paneles solares, pero es complicado que podamos introducir este dato, porque necesitaremos saber en cada hora qué parte de la instalación está sombreada y, repito, son varios los factores que afectan a exactamente las pérdidas que puedan provocar esas sombras. Y por último, en esta hoja debemos introducir los datos que faltan en estas dos casillas que os estoy, en estas dos filas que os estoy indicando. En la fila superior lo que vamos a introducir es la curva de consumo media correspondiente a los días de diario. Para ello, lo que haremos será solicitar a la distribuidora, en este caso, las curvas correspondientes al mes de junio, y sumaremos hora a hora las curvas correspondientes a los días de diario y calcularemos la media. Y en la fila de abajo haremos lo mismo, pero con los días correspondientes a los fines de semana. ¿Por qué diferenciamos los días de diario de los fines de semana? Porque las costumbres de consumo que suele haber en casi todas las instalaciones suelen diferir bastante de los días de diario a los fines de semana. Aquí, para hacer el estudio técnico-económico de autoconsumo, estamos trabajando con curvas medias de consumo. Entonces, lo ideal es diferenciarlas, porque dentro de un mismo mes las curvas de consumo de los días de diario suelen ser muy parecidas, y las curvas de consumo de los fines de semana también suelen ser muy parecidas entre sí, pero la de los días de diario con la de los fines de semana sí que suelen diferir bastante. El único problema que podría haber al realizar estos estudios trabajando con las curvas medias sería que, por ejemplo, en los días de diario hubiese muchísima diferencia en las costumbres de consumo de un día de diario a otro, pero esto es algo que no suele suceder. O sea, normalmente dentro de un mismo mes, en los días de diario, las curvas de consumo suelen ser similares, ya sea una vivienda o sea una industria, un instituto, o unas oficinas o lo que sea, y las de los fines de semana también suelen ser muy parecidas entre sí, ¿vale? Pero lo importante es diferenciarlas, porque, como digo, entre ellas sí que suele haber diferencia. Con esto ya tendríamos introducidos todos los datos para que la herramienta nos pueda arrojar los datos de salida. Deciros que, para facilitaros la introducción de datos, en la hoja de enero 1, vamos a ir hacia ella, en la hoja de enero 1, la potencia que introduzcáis aquí os aparecerá en la hoja número 1 de todos los demás meses. En enero 2, pues la potencia que introduzcáis aquí os aparecerá en la hoja 2 de todos los demás meses, y análogamente para enero 3 y enero 4. Así no tenéis que introducir la potencia en todas las hojas. Algo parecido sucede con la tabla de pérdidas y la TONC. Estos datos solo los tenéis que introducir en la hoja de enero 1. Una vez que lo introduzcáis en la hoja de enero 1, se van a pegar en todas las demás hojas. Esto lo hacemos para facilitaros la introducción de datos. Obviamente el resto de datos, es decir, irradiancia, temperatura, pérdidas de sombras y las curvas medias de consumo para días de diario y fines de semana, ya sí que cambian para todos los meses. Por tanto, esos datos sí que habrá que introducirlos mes a mes. Una vez que hemos introducido los datos, vamos a volver al ejemplo en el que estábamos en junio. Os voy a comentar los datos que nos aporta la herramienta.
En esta fila de aquí, la herramienta lo que nos está indicando en cada una de las horas es la temperatura que alcanzaría el panel solar. En esta otra fila que os estoy indicando aquí, lo que me está indicando es la potencia útil producida, que sería esta curva azul que estáis viendo en la gráfica, es decir, la curva fotovoltaica real, con todas las pérdidas consideradas. Aquí abajo tenemos dos filas en las cuales en la fila de arriba lo que nos está indicando la herramienta es cuánto se va a autoconsumir de media en cada hora en los días de diario. Y en la fila de abajo lo que nos está indicando es cuánto se va a autoconsumir de media en cada hora en los fines de semana. Aquí tenemos otras dos tablas, otros dos conjuntos de tablas, uno es para los días de diario y otro es para los fines de semana, en los cuales nos desglosa para cada uno de los periodos, que son punta, llano y valle, los siguientes datos. Para todos los periodos la herramienta nos va a decir el consumo que tenemos en el periodo, la producción fotovoltaica, la energía autoconsumida, el índice de autoconsumo. El índice de autoconsumo es el porcentaje de energía generada que estamos autoconsumiendo, el aporte de red y el excedente. Ya la herramienta nos dice todos esos datos. Aquí podemos ver también por qué es importante separar los días de diario de los fines de semana. En los días de diario tenemos los periodos punta, llano y valle, pero los fines de semana solo existe el periodo valle. Por eso es importante tener las curvas de los días de diario por un lado y de los fines de semana por otro. Vamos a ver ahora el resto de información que nos aporta la herramienta, que es muchísimo más. En estas tablas de aquí lo que nos está indicando son los datos medios diarios mensuales, pero la información que nos aporta la herramienta es muchísima más. Vamos a verla. En la primera hoja, consumo último año, la herramienta nos indica la energía total consumida en cada periodo de cada mes, la energía total consumida en cada mes y la energía total consumida al año. Además, en esta gráfica de la izquierda nos indica el consumo en cada periodo de cada mes y en la gráfica de la derecha nos indica el consumo total que hay en cada uno de los meses. En la siguiente hoja, producción anual, la herramienta nos indica cuánto producirá la instalación fotovoltaica en cada periodo de cada mes, cuánto producirá en total al mes y cuánto producirá en total al año. Estos son obviamente producciones medias, es decir, lo que producirá de media la instalación. En la gráfica de la izquierda nos muestra la producción fotovoltaica en cada periodo de cada mes y en la gráfica de la derecha nos muestra la producción fotovoltaica total en cada mes. En la siguiente hoja, demanda-producción, la herramienta nos hace una comparativa entre la producción total mensual y el consumo total mensual y nos lo representa en una gráfica. En la siguiente hoja, autoconsumo por periodos, la herramienta nos indica para cada periodo de cada mes cuánto autoconsumirá de media la instalación, cuánto aportará de media la red y cuánto excedente tendremos de media. También nos dirá la media total mensual y la media total anual. Como veis, la herramienta aporta datos muy detallados. En la siguiente hoja, resultado autoconsumo, la herramienta nos indica para cada uno de los meses la producción fotovoltaica total, el consumo total, la energía autoconsumida total, el aporte total de la red y el excedente fotovoltaico total. Además, en esta gráfica de la izquierda nos indica para cada mes la energía total autoconsumida. Y en esta gráfica de la derecha lo que nos está indicando es qué porcentaje de la energía total anual que actualmente la instalación de consumo está tomando de la red eléctrica se la cubrirá la instalación fotovoltaica. Es decir, en este caso un 46% de la energía total anual será cubierta por la energía fotovoltaica producida. En la siguiente hoja, ahorro energía autoconsumida, vamos a calcular el ahorro que nos proporcionará realizar la instalación de autoconsumo. Lo que tenemos que hacer es introducir en estas tablas de aquí arriba lo que pagamos por el kilovatio hora en punta en llano y en valle. Si el cliente está, es decir, si el usuario de la instalación de consumo está en el mercado libre, estos serán precios fijos, precios pactados ya con la comercializadora eléctrica.
pero si está en el mercado regulado, estos precios varían hora a hora todos los días. En ese caso os recomiendo que pongáis el precio medio que ha habido en el año anterior. No va a ser tan exacto como conocer el precio exacto, pero es la única manera de poder hacer una estimación. La herramienta nos va a decir cuánto se va a ahorrar de media en cada periodo de cada mes, cuánto se va a ahorrar de media en cada mes en total y cuánto se va a ahorrar de media en total al año. Además, en esta gráfica de la izquierda nos va a indicar el ahorro en cada periodo de cada mes y en la gráfica de la derecha nos indica el ahorro total mensual. En la hoja siguiente, compensación excedente, vamos a calcular lo que nos compensarán por el excedente fotovoltaico, es decir, por los kilovatios hora que vertamos a la red. Si es un autoconsumo sin excedentes, introduciremos aquí el valor 0 para que la herramienta no tenga en cuenta ninguna compensación. En caso de que sea un autoconsumo con excedentes, deberemos introducir el valor, el importe que nos va a compensar la comercializadora por cada kilovatio hora que vertamos a la red. Aquí sucede lo mismo, es decir, si estamos en el mercado libre, este será un precio que habremos pactado con la comercializadora y será un precio fijo, pero si estamos en el mercado regulado, este precio varía hora a hora todos los días. En ese caso, lo que haremos también será introducir el precio medio del año anterior. Como veis en la tabla, nos indica compensación y compensación real. Os explico la diferencia. En compensación nos indica el importe que nos deberían compensar por toda la energía que estamos vertiendo a la red. Pero ¿qué sucede? Nunca nos van a compensar más de la parte variable, de lo que debamos pagar en la parte variable de la factura por la energía. Es decir, si por ejemplo tenemos un mes que por la energía tuviésemos que pagar 50 euros, pero la comercializadora nos tuviese que pagar a nosotros 70 euros por la energía que hemos vertido, no nos va a pagar 70 euros, nos va a compensar los 50 y ya está, el resto digamos que lo perderíamos. En el ejemplo que estamos haciendo, por ejemplo en marzo, nos deberían compensar 30,47 euros, pero sin embargo nos compensan 27,27 porque con ese importe ya quedaría el término variable de la factura a cero, es decir, la parte relativa a la energía. Y en esta gráfica de aquí abajo nos está representando la compensación mes a mes. Y por último, en la última hoja, resultado técnico económico, la herramienta nos va a ofrecer un resumen de los resultados energéticos y económicos y nos va a indicar el plazo de amortización de la instalación. En esta primera tabla de aquí arriba nos hace una comparativa entre la situación actual de la instalación y la situación futura si realizase la instalación fotovoltaica. Por ejemplo, aquí nos está indicando que el consumo actual anual de la energía es de 5.855,17 kilovatios hora. Sin embargo, si realizásemos esta instalación fotovoltaica pasaríamos a consumir de la red 3.138,06 kilovatios hora, gracias a la energía autoconsumida. También nos dice cuánto se reducirían las emisiones en dióxido de carbono y tonelada de petróleo equivalente. Y esto es lo que más va a interesarle al cliente. Aquí nos está indicando cuánto está pagando actualmente por la energía al año y cuánto pasaría a pagar en un futuro. Nos está descontando lo que nos ahorramos por la energía autoconsumida más lo que nos ahorramos gracias a la compensación de excedentes. Aquí abajo en esta tabla nos está indicando el ahorro energético anual y la reducción que vamos a tener en emisiones de dióxido de carbono y de tonelada de petróleo equivalente. Además, en esta gráfica nos está representando el consumo de la red anual que hay actualmente y el consumo que habría en un futuro. Aquí abajo nos hace un resumen de los resultados económicos. Lo que debemos introducir en esta casilla que os estoy indicando ahora es la inversión que hay que hacer para realizar la instalación de autoconsumo. Y en esta otra casilla la tasa de descuento, la cual va a utilizar la herramienta para calcular el BAN y el TIR. La tasa de descuento se suele tomar como defecto un 0,1%. Esto realmente es muy difícil saberlo porque depende de la inflación y es algo que es variable y es realmente difícil de predecir, pero a efectos de cálculo se toma un 0,1%. La herramienta nos está indicando cuál es el ahorro anual total que nos supondrá esta instalación de autoconsumo, nos está indicando el payback, es decir, el plazo de amortización, que será de 6,93 años, y nos está indicando que el BAN y el TIR son positivos, con lo cual la instalación es
es decir, la inversión es totalmente viable. En esta gráfica de aquí nos está representando el ahorro y aquí a la derecha, en esta gráfica, nos está representando el plazo de amortización. En esta tabla de aquí arriba tenemos el flujo de caja y podemos observar cuándo recuperamos la inversión. Si queremos hacer esto realmente bien, debemos tener en cuenta tanto el impuesto de la electricidad como el IVA. El impuesto de la electricidad es del 2,5% y el IVA que nos aplican en las facturas de la luz es de un 10%. Si yo introduzco estos valores, como veis, el ahorro anual varía, es superior y el payback se nos ha reducido, ¿vale? También vemos cómo ha variado la gráfica del plazo de amortización. Por último, he introducido aquí la posibilidad de que podamos suponer un cierto porcentaje de subida anual de la electricidad. Esto realmente es especular. Yo no suelo utilizarlo, pero uno de los clientes nos lo pidió y pues lo tenéis disponible también. Si yo, por ejemplo, supongo aquí que la electricidad va a subir un 5% al año, es decir, el precio del kilovatio hora, pues introduzco 5%, como veis el precio aumenta un 5% cada año y directamente me corrige el plazo de amortización tanto en la gráfica como el valor numérico en la tabla. Es decir, siempre que hagamos modificaciones, pues según los valores que introduzcamos, nos va haciendo los cambios automáticamente. Antes de continuar mostrándoos el resto de herramientas, quiero haceros varias aclaraciones acerca de la herramienta de cálculo que acabamos de ver. Como habéis visto, para realizar el estudio técnico-económico de autoconsumo hemos trabajado con curvas de consumo medias diarias mensuales y curvas de producción fotovoltaica medias diarias mensuales, de tal manera que hemos comparado 12 curvas, es decir, 12 curvas de consumo con 12 curvas de producción fotovoltaica, aunque como habéis visto en el consumo hemos diferenciado días de diario y fines de semana. Esto es porque, como os he dicho, las costumbres de consumo de los días de diario no suelen parecerse a las costumbres de consumo de los fines de semana en las diferentes instalaciones de consumo. Pero hay muchas otras formas que podemos utilizar para realizar un estudio técnico-económico de autoconsumo. Me refiero a otras formas de comparar las curvas entre sí. Una forma, por ejemplo, sería tomar 365 curvas de consumo y 365 curvas de producción fotovoltaica e ir comparando día a día. Con ese método vamos a comparar 365 curvas en lugar de 12 curvas. ¿Qué sucede? Que en las curvas de producción fotovoltaica podemos obtenerlas, por ejemplo, de PVGIS. Para la base de datos utilizada, PVGIS nos permitiría obtener las curvas de producción del año 2005 al 2020. Yo puedo solicitarle, por ejemplo, las del año 2020 y podría comparar, por ejemplo, las curvas de consumo del año 2023 con las curvas de producción fotovoltaica del año 2020, día a día, como os estoy comentando. ¿Qué sucede? Que a mí no me gusta utilizar PVGIS para esto, porque PVGIS no me solicita cuál es el coeficiente de pérdida por temperatura de mi módulo fotovoltaico, del módulo fotovoltaico en concreto que estamos utilizando. Por tanto, no sé cómo realizan ellos internamente las pérdidas por temperatura, pero está claro que no pueden hacerlo de forma exacta porque no saben el módulo en concreto que estamos utilizando. Sin embargo, con nuestra herramienta nosotros introducimos todas las pérdidas y tenemos claro exactamente las pérdidas que estamos aplicando para sacar la curva de producción fotovoltaica. Otra forma sería, por ejemplo, tomar las curvas de consumo de un determinado año y tomar para cada mes la curva de producción media fotovoltaica, de tal manera que en enero, por ejemplo, iríamos comparando cada día del mes de enero, es decir, la curva de consumo de cada día del mes de enero con la misma curva de producción fotovoltaica, que sería la curva de producción fotovoltaica media diaria correspondiente al mes de enero y análogamente al resto de meses. E incluso hay más formas de hacerlo. No obstante, la forma utilizada funciona muy bien, porque tenéis en cuenta que, como os he dicho, normalmente dentro de un mismo mes las costumbres de consumo de los días de diario suelen ser muy similares entre sí y las de los fines de semana también. Con lo cual, utilizar este método, como os digo, os va a arrojar resultados bastante cercanos a la realidad. Por otro lado, a la hora de realizar estos estudios, no me gusta utilizar la palabra cálculo, prefiero utilizar la palabra estimación. Entended que, por ejemplo, para sacar las curvas de producción fotovoltaica estamos trabajando con datos de irradiancia medios diarios mensuales y datos de temperatura ambiente media diaria mensual. Estos datos los hemos obtenido de PVGIS. Para obtener estos datos medios, con la base de datos seleccionada, PVGIS hace la media del año 2005 al 2020, pero al final son datos medios con los que estamos trabajando. Lo que os quiero decir es que te puede suceder, por ejemplo, que un determinado año, el 28 de enero, esté el día nublado y esté lloviendo, y otro año
el día esté totalmente despejado, es decir, estamos trabajando con datos medios. Por otro lado, las pérdidas que aplicamos, aunque si aplicáis las pérdidas que os he comentado, ya os adelanto que son muy exactas, porque yo ya he comparado las curvas de producción que saca la herramienta con las curvas de producción que aportan después los monitores, los inversores de red, perdón, en la monitorización y cuadran bastante, pero por ejemplo, las pérdidas que estamos aplicando de eficiencia pues, del inversor, por la eficiencia del inversor, realmente estamos aplicando una pérdida que es fija y esta pérdida no es fija, depende de la potencia de salida que esté dando el inversor. Las pérdidas por captación, por ejemplo, dependen de la posición en la que se encuentre el sol, es decir, nosotros hemos aplicado un 5%, pero eso no es constante, eso varía ligeramente, es verdad que la variación es muy ligera. Con lo cual, digamos que las pérdidas que estamos aplicando no son exactísimas, pero sí que se parecen mucho a la realidad. Es decir, que los resultados que vamos a obtener sí que son bastante exactos, pero no totalmente exactos. Por eso prefiero utilizar la palabra estimación en lugar de la palabra cálculo. Por otro lado, en lo que respecta al estudio económico, si el cliente está en el mercado libre, como hemos dicho, paga un precio fijo en punta, en llano y en valle, con lo cual el estudio va a ser mucho más exacto que si está en el mercado regulado, que ya hemos comentado que el precio va variando hora a hora todos los días y lo que introduciremos será un precio medio. En ese caso no vamos a ser tan exactos. Además, si en un futuro el precio del cliente el precio que le cobran al cliente variase aunque estuviese en el mercado libre, obviamente también variarían los resultados obtenidos en el estudio. Lo que hay que dejarle claro al cliente es, oye, ahora mismo tú estás pagando esto por la energía. Si siguieras pagando lo mismo en los siguientes años, pues este sería el resultado que tendrías. En caso de que la electricidad subiera, amortizarías la instalación todavía antes. En caso de que la electricidad bajara, pues el plazo de amortización sería algo superior. Es decir, el estudio nos sirve para que él se haga una idea de si le interesa o no le interesa hacer la instalación, pero hay ciertas variables como la que os estoy comentando que obviamente no podemos controlar. Otra cuestión a tener en cuenta es que el cliente puede ser que modifique sus costumbres de consumo. Esto puede ser posible normalmente en las viviendas, es decir, nosotros le hemos hecho el estudio teniendo en cuenta cómo ha venido consumiendo en el pasado, pero si él, una vez que tiene hecha la instalación, parte de las cargas que estaba utilizando fuera de horas de producción fotovoltaica pasa a consumirlas dentro de las horas de producción fotovoltaica, el plazo de amortización todavía se reduciría aún más. Esto en las viviendas muchas veces es posible, pero hay otro tipo de instalaciones de consumo donde no es posible, sobre todo en los lugares de trabajo. Ahí normalmente no es posible modificar las costumbres de consumo porque tenemos un horario laboral, unas tareas que realizar y ahí esa variable no va a afectar tanto, pero en las viviendas, por ejemplo, sí que es importante dejar claro al cliente que si varía sus costumbres de consumo puede tener resultados todavía mejores a los que le estamos presentando en el estudio. Y por último, comentaros que hay una cuestión que os puede parecer importante que no hemos tenido en cuenta, que es la degradación anual de los paneles. Es decir, en este estudio, realmente para hacerlo perfecto, deberíamos haber ido aportando los resultados año a año. Si estamos utilizando unos paneles que, por ejemplo, se degradan un 0,5% al año, deberíamos haber ido presentando el estudio año a año. Cada año los paneles van a producir un 0,5% menos, por tanto, los resultados de producción año a año van a variar y eso va a hacer que varíe la energía autoconsumida, el aporte de red, el excedente. ¿Qué sucede? En un inicio me planteé que la herramienta pudiera hacer esto. ¿Qué sucede? Que iba a aportar una cantidad de datos muy excesiva. Es decir, si ya de por sí la hoja Excel tiene bastantes hojas, imaginaros si aportamos estos datos año a año. Me di cuenta de que no valía la pena tener una herramienta tan compleja y tener en cuenta esto. Os explico el porqué. Haciendo varios ejemplos me di cuenta que el hecho de tener en cuenta o no tener en cuenta la degradación de los paneles me variaba el plazo de amortización muy poquitos meses. Tened en cuenta que una instalación de autoconsumo yo voy a intentar amortizarla máximo en 10 años. De hecho, lo suyo es amortizarla entre 5 y 7 años. Tened en cuenta que en 10 años puede ser que, por ejemplo, ya tengamos que sustituir el inversor, ¿vale? Lo ideal es amortizar como digo, máximo en esos 10 años. Entonces, la degradación de los paneles en 5, 6,
7 años, no va a afectar tanto. Tenéis en cuenta que el primer año solo se va a degradar, pues en el ejemplo que os estoy poniendo, un 0,5%, ya en el segundo año sería un 1%, en el tercer año un 1,5%. Entonces, el error que estamos cometiendo es muy pequeño. Para mí no vale la pena hacer una herramienta tan compleja con tantos datos cuando al estimar el plazo de amortización sencillamente van a ser por muy poco tiempo el error que vamos a cometer. Os voy a mostrar ahora la herramienta de cálculo si solo disponemos de facturas, es decir, si no tenemos las curvas de consumo horarias. Como os he dicho antes, no os recomiendo utilizar esta herramienta. Es mejor que a partir de las facturas simulemos unas curvas de consumo y utilicemos la herramienta que os he enseñado. Si utilizamos la herramienta que os voy a mostrar ahora y solo introducimos los datos de las facturas, los resultados obtenidos no van a ser realistas. Va a salir mucha más energía autoconsumida de la real, unos resultados económicos más favorables para el cliente, pero no es realista, con lo cual, aunque os entreguemos estas herramientas, yo no os recomiendo utilizarlas, es mejor que utilicéis la herramienta con las curvas de consumo horarias. Igual que antes, nos vamos a ir primero a las hojas correspondientes a los meses. Es exactamente igual que en el caso de antes, solo que en este caso, en las hojas de los meses no me va a permitir introducir curvas de consumo porque se supone que no tenemos curvas de consumo, con lo cual ese dato no lo vamos a poder introducir. El resto de datos se introduce exactamente igual en todas las hojas. En la primera hoja, consumo último año, deberemos introducir nosotros las facturas del cliente. Como veis, la hoja es exactamente igual que en el otro archivo, solo que aquí tenemos que introducir nosotros las facturas. ¿Qué sucede? Que en este caso la herramienta aquí en la siguiente hoja, que es la de producción anual, nos ha calculado correctamente la producción fotovoltaica que tendremos a partir de los datos introducidos en las hojas correspondientes a los meses, pero a partir de aquí los datos que nos va a proporcionar no son reales. ¿Por qué? Porque al no disponer de las curvas de carga horaria, en vez de realizar la comparativa de las curvas hora a hora, al no tener curva de consumo, aquí lo que nos va a comparar la herramienta es directamente los periodos entre sí, es decir, nos va a ir comparando lo que se consume en punta, llano y valle con lo que se produce en punta, llano y en valle. Esto va a dar lugar a ir arrastrando errores, porque la herramienta lo que hace es que si en un cierto periodo el consumo es mayor que la producción, va a suponer que se autoconsume toda la producción. O al revés, si la producción es mayor que el consumo, se autoconsume todo el consumo. Y esto no tiene el por qué ser cierto en todas las horas que corresponden al periodo. Es decir, puede haber algunas horas en las cuales haya excedente o haya energía que se tome de la red. Por eso el análisis se debe hacer hora a hora y no tomando un conjunto de horas en total. Absolutamente todas las hojas son igual que antes, solo que en este caso, si observáis estas tablas de la hoja de autoconsumo por periodos, ya podéis ver que los datos que nos arroja la herramienta no son igual que los de antes. Como digo, estos datos no son tan reales como los que obtenemos con las curvas. ¿Veis? Aquí en la hoja de resultado autoconsumo vemos ya el tremendo error que hay. En el caso anterior, si no recuerdo mal, con las curvas teníamos un 46% o algo así de energía que nos cubría la instalación fotovoltaica. En este caso nos ha salido un 80%, para que veáis que siendo las mismas facturas y la misma instalación, los resultados que estamos obteniendo son diferentes, porque esto no es real. Aquí tenemos el ahorro, en la siguiente tenemos la compensación de excedente, aquí vemos claramente que la compensación que nos sale en este caso también es muy diferente. Y vamos a ver el resultado técnico-económico. Como veis, la herramienta es exactamente igual, nos da exactamente los mismos valores. Bueno, en este caso de aquí es verdad que el plazo de amortización nos ha salido parecido al que nos había salido utilizando las curvas, pero como hemos podido ver, realmente los datos que nos aporta la herramienta no son reales, ni la compensación es la misma, ni el ahorro realmente es el mismo, y por supuesto los valores de
energía autoconsumida, aporte de red y excedentes no tienen nada que ver. Lo que pasa es que en este ejemplo ha dado la casualidad que lo que es el plazo de amortización nos ha salido similar, pero yo no os recomiendo utilizar esta herramienta. Como digo, normalmente os van a salir, bueno, siempre de hecho os va a salir algo mucho más favorable para el cliente, es decir, algo menos realista pero más favorable, es decir, nos va a salir que se autoconsume más energía de la que realmente se autoconsume y esto tenéis que tener en cuenta que no es real. Es verdad que se pueden tomar de aquí gráficas y demás y presentarle al cliente un estudio que sea, digamos, pues bonito, con sus datos, sus gráficas, pero hay que tener en cuenta que es algo que no es real. Por tanto, aunque os entreguemos esta herramienta, repito e insisto en que desaconsejamos su uso. Es mucho mejor que utilicéis la herramienta con las curvas de consumo y si no tenéis las curvas de consumo, las simuléis a partir de las facturas del cliente. Una vez sabemos cómo se utilizan estas herramientas de cálculo, sabremos también cómo se utilizan las herramientas de cálculo para realizar estudios técnico-económicos de autoconsumo para las tarifas 3.0 TD y las tarifas de alta tensión, ya que las herramientas de cálculo son exactamente iguales, solo que en lugar de tener 3 periodos vamos a tener 6 periodos. Os voy a abrir, por ejemplo, la 3.0 TD para que podáis verlo. Igual que antes, me voy a ir en primer lugar a las hojas de los meses. Como veis, son idénticas, igual que en el anterior caso, solo que en este caso el programa nos va a arrojar los datos para 6 periodos en lugar de para 3 periodos. Si nos venimos a la primera hoja, a la del consumo, como veis, nos lo da para 6 periodos en lugar de 3 periodos. Igual para la producción y todas las hojas son exactamente iguales. Demanda-producción, autoconsumo por periodos con los 6 periodos, resultado autoconsumo, ahorro de energía autoconsumida, compensación, resultado técnico-económico, en fin, las hojas son exactamente iguales, con lo cual, sabiendo utilizar las que os acabo de explicar anteriormente, sabréis utilizar también estas. Lo único que, como digo, vamos a tener 6 periodos en lugar de tener 3 periodos. Como os he dicho antes, os entregamos dos carpetas para realizar los estudios técnico-económicos de autoconsumo. La que debe utilizarse es la que os he enseñado, pero os entregamos también otra que no os recomiendo utilizar porque es idéntica, lo único que sucede es que en estas hojas Excel, en las hojas de los meses, os lo voy a abrir, no os va a separar, o sea, no os va a permitir introducir por un lado las curvas de consumo media de los días de diario con las curvas de consumo media de los fines de semana. Es decir, aquí directamente lo que vamos a introducir es la curva de consumo media mensual. Si estamos en enero, sumaríamos directamente hora a hora los 31 días de enero y sacaríamos la curva media. A mí no me gusta hacerlo así porque vamos a cometer más error, porque si mezclamos las curvas de los días de diario con las de los fines de semana y sacamos la media, esa curva va a diferir más de la realidad. Sin embargo, si utilizamos la otra hoja Excel en la cual estamos diferenciando días de diario y fines de semana, va a ser mucho más exacto. Las hojas son idénticas, la única diferencia que tienen es esa, ¿vale? Que solo introducimos una curva media total para cada mes en lugar de introducir la media de los días de diario y los fines de semana. Por lo demás, son totalmente idénticas, ¿vale? No hace falta que os las enseñe porque son idénticas. Os recomiendo, aunque os entreguemos también estas hojas, utilizar las otras. Actualmente, aparte de entregaros las herramientas para realizar estudios técnico-económicos de autoconsumo, os entregamos también otros 3 archivos Excel, tal y como os he dicho al inicio del vídeo. Vamos a verlos uno a uno y os los voy a ir explicando. Vamos primero con el que me parece más importante para instalaciones de autoconsumo, que sería el de configuración de paneles con el inversor. Vamos a abrirlo. En esta hoja tenemos que introducir las casillas que veis en azul y las casillas que veis en blanco son las que nos aporta el programa, como siempre, ¿vale? En esta tabla que os estoy indicando aquí de la izquierda, lo que vamos a introducir son los datos de los paneles en condiciones estándar, es decir, potencia del panel, tensión circuito abierto, corriente de cortocircuito y tensión y corriente en el punto de máxima potencia. Vamos a introducir también la TONC del panel solar,
y el coeficiente de temperatura para la tensión y para la corriente. Todos estos valores vienen en la ficha técnica del panel. Es importante que los coeficientes de temperatura los introduzcáis con el signo correcto. El de tensión es negativo y el de corriente positivo. Bien así en la ficha técnica. Vamos a introducir también el máximo valor de irradiancia de la localización en la cual vamos a hacer la instalación y la mínima irradiancia. Os indico aquí que si se desconoce el máximo valor de irradiancia, introduzcáis 1000 vatios partido por metro cuadrado, pero realmente no os lo recomiendo, porque hay lugares en los cuales no vamos a cometer mucho error si tomamos esa irradiancia como máxima. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, que yo realicé para Badajoz, la irradiancia máxima es de 988 vatios partido por metro cuadrado. Si pusiera 1000 no estoy cometiendo tanto error, pero hay otras localizaciones en las cuales la irradiancia máxima es inferior, bastante inferior a 1000 y estaremos cometiendo un error más grande, con lo cual os recomiendo que pongáis el valor real de la irradiancia máxima que se pueda alcanzar en el lugar de la instalación. En el caso de mínima irradiancia os recomiendo que directamente pongáis 0, ¿vale? Hay autores que ponen 5, 10, 15, 20 vatios partido por metro cuadrado, yo os recomiendo que directamente pongáis 0. Vamos a introducir también la máxima temperatura ambiente y la mínima temperatura ambiente. El programa va a utilizar estos valores para corregir los parámetros, las características eléctricas de los paneles solares. En esta tabla de aquí me está indicando la máxima temperatura que alcanzarían los paneles solares y la mínima temperatura que alcanzarían los paneles, y en esta tabla de aquí abajo me está corrigiendo los parámetros eléctricos, me está diciendo la tensión en abierto máxima, la tensión en abierto mínima, la corriente de cortocircuito máxima, la tensión en el punto de máxima potencia máxima, la tensión en el punto de máxima potencia mínima y la corriente en el punto de máxima potencia máxima. En esta tabla de aquí de la derecha lo que vamos a introducir son las características eléctricas del inversor que vayamos a utilizar. Es decir, la potencia fotovoltaica máxima recomendada, la máxima tensión de entrada, la tensión mínima y máxima del rango MPPT, la tensión de arranque del inversor, la intensidad máxima de entrada por MPPT y la intensidad máxima de cortocircuito por MPPT. En esta última casilla también podemos introducir la tensión óptima. Hay inversores de red que nos indican cuál es la tensión óptima a la que debe trabajar el inversor. Los inversores de SMA, por ejemplo, te dan esa tensión, pues la introduciríamos ahí en ese caso. Si el inversor no nos da esta tensión, que no todos nos la dan, pues no lo introducimos. ¿Y qué hace el programa? Pues el programa él solo, según los valores que hayamos introducido, nos está indicando aquí a la derecha el número máximo de paneles en serie y número máximo de string en paralelo que podemos utilizar. Para este caso de aquí, por ejemplo, nos está diciendo que podemos poner máximo 10 paneles en serie, pero necesitamos poner mínimo 5 paneles en serie y que no podemos poner más de un string en paralelo. Pues ya sabemos que si utilizamos estos paneles con este inversor de red, no podemos poner más de 10 paneles en serie, no deberíamos poner menos de 5 paneles en serie, porque si no, en verano con el calor vamos a estar fuera del rango MPPT y el inversor no va a poder hacer seguimiento del punto de máxima potencia, es decir, el inversor no va a poder trabajar y se va a bloquear, y no podemos poner más de una cadena de paneles, más de un string de paneles, porque superaríamos las intensidades máximas del inversor. Entonces, con esta herramienta podemos saber cómo podemos configurar el campo fotovoltaico con el inversor de red. Es muy útil. Os voy a abrir ahora el archivo para calcular la distancia mínima entre filas de paneles o entre un obstáculo y una fila de paneles. Cuando abrimos la herramienta, veis que tenemos 3 hojas. Una es para superficies planas. El programa hace los cálculos con fórmulas trigonométricas, ¿vale?, que están ya introducidas. Sencillamente tenemos que introducir la altura del panel, la inclinación de los paneles y la latitud del lugar, y él solo nos dice las distancias. La D mayúscula correspondería a la distancia que debemos dejar entre base y base de panel, o si preferimos comprobar esta distancia de aquí, que sería la D minúscula, también nos la entrega. La siguiente hoja sirve para superficies inclinadas. Lo mismo, el programa saca los cálculos mediante trigonometría. Introduciríamos la altura del panel, la inclinación de los paneles, la inclinación del terreno y la latitud del lugar, y él solo nos dice la distancia. En este caso la única distancia que nos da
es la que habría que dejar entre base y base de los paneles solares. Os tengo una tercera hoja, que es el método que indica el IDAE para calcular la distancia mínima entre los paneles. Introduciríamos la altura del panel, la inclinación de los paneles y la latitud del lugar. Y la herramienta nos indica la distancia mínima que hay que dejar. Yo normalmente utilizo las de las fórmulas trigonométricas. Para este ejemplo de aquí, por ejemplo, utilizando las fórmulas trigonométricas, nos dice que la D minúscula es de 1,69 metros, el IDAE nos indica 1,78, no hay mucha diferencia. Deciros, como os he dicho al principio del vídeo, que esto solo es válido para orientaciones sur o muy parecidas al sur. Si la instalación tiene una orientación que no sea esa, no podemos utilizar, o no debemos utilizar, mejor dicho, estas herramientas de cálculo. Por último, os voy a mostrar este archivo Excel, que es más para un uso general, el cual nos va a corregir las características eléctricas de los paneles solares para las diferentes configuraciones. Os lo voy a abrir y así veis cómo funciona. Os aparecen tres hojas, una es para los paneles configurados en serie, otra en paralelo y otra en serie paralelo. Vamos, por ejemplo, a paneles en serie. Introducimos las características eléctricas del panel solar en condiciones estándar, introducimos la TONC, el coeficiente de temperatura para la tensión y la corriente, y introducimos los valores máximos y mínimos de irradiancia y de temperatura ambiente. El programa por sí solo nos va a calcular la máxima temperatura que va a alcanzar el panel y la mínima temperatura. Y en función de los paneles que yo indique aquí que tengamos en serie, pues nos va a indicar para la máxima temperatura del panel y la mínima temperatura del panel cuáles serían las correcciones de sus parámetros eléctricos. Voy a poner, por ejemplo, que tenemos un solo panel. Como veis, para la mínima temperatura del panel, la tensión en abierto, que en condiciones estándar es de 48,7 voltios, pues nos dice que va a aumentar a 52,51 voltios. Si yo pongo 5 paneles, pues me dice la tensión que tendría debido a esos 5 paneles. Me da tanto los valores máximos como mínimos. Esto es muy útil porque me sirve para saber cuántos paneles puedo conectar máximo en serie a un dispositivo electrónico, cuántos debería conectar como mínimo para asegurarme que cuando los paneles tengan su tensión mínima sigan estando por encima de la tensión mínima de funcionamiento del dispositivo, etcétera, etcétera. Una cosa que pasa mucho en las instalaciones fotovoltaicas es que los instaladores montan la instalación y cuando llega el invierno debido al frío, el dispositivo electrónico les da error de sobretensión o incluso puedes llegar a quemarlo. Si haces estas correcciones antes de configurar los paneles, nunca te va a suceder eso, porque en este caso, por ejemplo, sabes, si utilizamos un solo panel, sabemos que verdaderamente la tensión que tenemos que tener en cuenta del panel no son los 48,7 voltios, sino que son los 52,51 voltios, que es la tensión que va a alcanzar el panel cuando se encuentra a la mínima temperatura. Y lo mismo para paralelo y para serie paralelo. Aquí en paralelo yo puedo poner el número de paneles que tengo en paralelo y me va a corregir los parámetros para ese conjunto de paneles, y en el serie paralelo igual. En este ejemplo de aquí, por ejemplo, tenemos 5 strings de 10 paneles y me está indicando aquí cuáles serían los valores máximos y mínimos que tendríamos según la temperatura máxima y mínima del panel solar, de los paneles solares. Bien, pues este sería el conjunto de herramientas que os entregamos si adquirís nuestras herramientas para el cálculo de vuestras instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Como veis, son muy completas y podéis sacarle partido de muchas formas diferentes. Hay ingenierías, por ejemplo, que las utilizan para realizar sus estudios técnico-económicos de autoconsumo. Otras empresas sencillamente para poder ofrecer a sus clientes información muy detallada sobre los resultados energéticos y económicos que tendrán si realizan la instalación. Yo recomiendo, obviamente, que estos estudios se cobren siempre, porque al final, por mucho que el programa sea bastante completo, requiere un tiempo el introducir tanto las curvas de consumo como los datos de irradiancia y temperatura. Hay empresas, por ejemplo, que lo que hacen es que cobran lo que sería el estudio, y si después el cliente realiza la instalación con ellos, pues le descuentan del precio de la instalación el precio del estudio. Otras facturan el estudio por un lado y lo que sería la instalación por otro. La forma de trabajar de cada uno pues ya depende de cada uno.
También con estas herramientas, como hemos visto, estaremos seguros de realizar correctamente la configuración del campo fotovoltaico con el inversor de red. Por experiencia os digo que muchas veces los instaladores tienen problemas a la hora de realizar estas configuraciones, bien porque el inversor termina dando problemas de sobretensión, bien porque pueden terminar trabajando fuera del rango MPPT. Si utilizáis nuestra herramienta y hacéis la configuración correcta del campo fotovoltaico, esto no os va a suceder nunca. Como he dicho al principio del vídeo, si estáis interesados en adquirirla, tenéis nuestro mail en la descripción del vídeo y si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like y suscribiros. Un saludo.